Algo extraño acaba de ocurrir. Este video apareció justo cuando tu frecuencia interna alcanzó el punto exacto de preparación. Y lo que escucharás en los próximos minutos no es información. Es la señal que evita que sabotees el único momento que has estado esperando. Nota cómo tu cuerpo ya lo percibe, una tensión sutil en el centro del pecho, como si algo estuviera a punto de soltarse. No llegaste aquí por casualidad. Hoy, mientras ves esto, tu campo se está reorganizando para el salto más importante de tu vida, y la única razón por la que esta transmisión llegó a ti es porque estás exactamente a un paso de arruinarlo todo sin darte cuenta. La mayoría de las personas pasan años esperando su momento. Trabajan, visualizan, repiten afirmaciones, se preparan. Y justo cuando todo está alineado, justo cuando el salto está a punto de activarse, algo invisible dentro de ellas presiona el freno. No es miedo consciente, no es duda racional, es algo más antiguo, más profundo, instalado en capas que ni siquiera reconoces como tuyas. Y lo curioso es que este mecanismo no se activa cuando estás lejos de tu objetivo. Se activa precisamente cuando estás más cerca. El salto ya eligió el momento exacto. La pregunta es, ¿vas a dejarlo ocurrir o vas a hacer lo que todos hacen en el último segundo? Esto no llega por azar. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, es porque tu sistema interno ya detectó que el umbral está cerca. Tal vez lo sientes como una inquietud vaga, como una urgencia sin nombre. Tal vez te has estado preparando para algo específico, un cambio de carrera, una decisión financiera, una relación, un proyecto que llevas meses aplazando. O tal vez ni siquiera sabes qué es, solo sabes que algo está por moverse. Y eso, precisamente eso, es la señal. Cuando el salto se aproxima, la frecuencia cambia primero. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Y si prestas atención ahora puedes notarlo. Una sensación de estar parado, en un borde invisible, mirando hacia algo que no puedes ver pero que sabes que está ahí. Aquí está la paradoja que nadie explica en Saya. El momento en que más preparado estás es exactamente el momento en que tu mente inconsciente despliega su sistema de defensa más sofisticado. No lo hace para sabotearte, lo hace porque cree que te está protegiendo. Durante años, tu identidad se construyó alrededor de una versión específica de ti mismo. Esa versión tiene creencias sobre lo que mereces, lo que puedes lograr, lo que es seguro. Y cuando el salto se acerca, cuando la realidad está a punto de reorganizarse para entregarte lo que has estado pidiendo, esa versión antigua entra en pánico. Porque si das el salto, si cruzas, esa versión deja de existir. Y tu mente, que ama la continuidad por encima de todo, preferirá sabotearte antes que dejarte morir simbólicamente. ¿Alguna vez has estado a punto de algo grande y de repente empezaste a enfermarte, a pelear con alguien cercano, a tener pensamientos intrusivos sobre por qué no eres suficiente? ¿Alguna vez has tenido una oportunidad clara frente a ti y justo antes de tomarla te invadió una fatiga inexplicable, una necesidad urgente de pensarlo mejor, de esperar un poco más? Eso no eres tú. Eso es el guardián del umbral, y su trabajo es hacerte retroceder cada vez que te acercas al borde del salto. El salto ya eligió el momento exacto. Lo que no sabes todavía es que el timing no depende de ti. Hay una inteligencia más amplia, un campo organizador que monitorea cuándo estás listo de verdad, no listo según tu agenda mental, no listo según tus planes, listo según la frecuencia interna que emites. Y cuando esa frecuencia alcanza un punto crítico, el salto se activa solo. No tienes que forzarlo, no tienes que empujarte, solo tienes que no arruinarlo. Y la forma más común de arruinarlo es exactamente la que nadie ve venir.
hacer algo en el último segundo para volver a la zona conocida. Ahora detente, un momento, siente tu respiración, no la cambies, solo obsérvala. Nota cómo el aire entra y sale sin que lo ordenes. Esa es la misma mecánica del salto, ocurre cuando dejas de interferir. Y la interferencia más sutil, la más peligrosa, es la que se disfraza de precaución, de sensatez, de esperar el momento correcto. El momento correcto ya está aquí. Lo sabes porque algo dentro de ti se despertó justo ahora mientras escuchas esto. Esa vibración discreta en tu pecho, esa claridad repentina en tu mirada. Eso es el campo reorganizándose. Si esto te resuena, si lo estás notando mientras escuchas, entonces ya cruzaste el primer umbral. Comenta, mi campo ya está reorganizándose para recibir. Escríbelo, no importa si suena exagerado o si tu mente te dice que es ridículo. Ese comentario no es para convencer a nadie. Es un gesto simbólico que le indica a tu sistema interno que esta vez no vas a retroceder. Y cuando lo escribas algo se moverá. Puede que no lo sientas de inmediato, pero la frecuencia habrá cambiado, porque el acto de declarar lo que ya está ocurriendo dentro de ti acelera el proceso, y esa aceleración es exactamente lo que necesitas ahora. Aquí el campo se reordena. Esto no es teoría. Hay tradiciones antiguas que sabían esto mucho antes que la física moderna lo nombrara con términos como coherencia cuántica o campos morfogenéticos. Los griegos lo llamaban kairos, el momento oportuno, distinto del tiempo cronológico. Los taoístas hablaban de wu wei, la acción sin forzar, y lo que todos describían era lo mismo. Existe un timing invisible que gobierna los saltos reales. Y ese timing no responde a tu esfuerzo, responde a tu alineación. La mayoría confunde preparación con acumulación. Piensan que mientras más sepan, más herramientas tengan, más conexiones construyan, más listos estarán. Y eso funciona hasta cierto punto. Pero llega un momento en que la preparación se convierte en la excusa perfecta para no saltar. Porque saltar requiere soltar. Y soltar significa dejar de controlar. Y tu mente, que ha pasado años enteros tratando de controlar cada variable, no puede comprender que el salto solo ocurre cuando renuncias al control. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido todo listo y aún así no moviste? ¿Cuántas veces has esperado una señal más clara, un poco más de certeza, un poco más de tiempo? Esa espera no es prudencia, es resistencia camuflada. Y la resistencia nunca desaparece por sí sola, solo se transforma. Hoy puede ser esperar a tener más dinero, mañana será esperar a sentirme más seguro. La semana que viene, esperar a que las condiciones externas mejoren. Pero las condiciones nunca son perfectas y la seguridad que buscas no llega antes del salto, llega después, cuando ya estás del otro lado. El salto ya eligió el momento exacto. Y ese momento es ahora, no mañana, no cuando termines de leer 3 libros más o cuando alguien te valide. Ahora, Julius Gallup, estabas esperando es precisamente este momento, este video, estas palabras que están reorganizando algo dentro de ti mientras las escuchas. Y si sientes una resistencia sutil, una voz que dice, esto no puede ser tan simple, presta atención. Esa voz es el último recurso del guardián, porque sabe que si cruzas ahora ya no habrá vuelta atrás. Aquí está la segunda revelación, la que separa a quienes saltan de quienes solo hablan de saltar. El miedo no desaparece antes del salto. El miedo es parte del salto. La diferencia es que quienes cruzan entienden que el miedo es una sensación en el cuerpo, no una orden. Puedes sentir miedo y saltar de todas formas. De hecho, si no sientes miedo, probablemente no sea un salto real. Probablemente sea un paso lateral disfrazado de transformación. El verdadero salto siempre se siente como muerte, porque algo en ti tiene que morir para que algo nuevo nazca.
Y aquí es donde la mayoría se detiene, porque nadie les dijo que la transformación real duele. No duele como un trauma, duele como un desprendimiento, como cuando una serpiente muda de piel y tiene que atravesar la incomodidad de soltar lo viejo antes de que lo nuevo esté completamente formado. Hay un espacio entre identidades, un vacío donde ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien serás. Y ese vacío aterroriza, porque en ese espacio no hay garantías, no hay mapas, no hay certeza. Solo hay confianza. Y la confianza no es algo que puedas fabricar. Es algo que eliges sostener incluso cuando todo en ti grita que retrocedas. ¿Y si la causa aparente fuese efecto y lo real estuviera llegando desde tu futuro? Esto no es metafísica abstracta. Hay un modelo en física que sugiere que ciertas elecciones presentes están influenciadas por estados futuros, como si el futuro tirara de ti hacia sí mismo. No porque esté predeterminado, sino porque cuando alcanzas cierta frecuencia interna, tu campo se alinea con una probabilidad específica y esa probabilidad empieza a organizarte desde adelante. Lo que sientes ahora mismo, esa inquietud, esa urgencia, no es ansiedad, es el tirón del salto llamándote. Esto no llega por azar. Hay algo que necesitas entender antes de seguir. El autosabotaje no es tu enemigo, es la última prueba. Es el guardián preguntándote, ¿de verdad estás listo? Y la forma de pasar esa prueba no es luchando contra el guardián, es reconociéndolo, agradeciéndole por protegerte todos estos años y cruzando de todas formas, porque el guardián solo tiene poder mientras creas que necesitas su permiso. Y la verdad es que no lo necesitas, nunca lo necesitaste. Solo creíste que sí porque esa creencia te mantuvo seguro en un territorio conocido. Pero ahora el territorio conocido ya no es seguro. Ahora quedarte donde estás es más peligroso que saltar. Porque cuando el salto se activa y tú no te mueves, la frecuencia empieza a desalinearse. Y esa desalineación se manifiesta como frustración crónica, como una sensación de estar atrapado, como si la vida te estuviera pasando de largo mientras tú sigues esperando el momento perfecto. Y el momento perfecto nunca llega, porque el momento perfecto no es una condición externa, es un estado interno, y ese estado es exactamente el que tienes ahora mismo, mientras escuchas esto y algo dentro de ti reconoce que esto es verdad. El salto ya eligió el momento exacto. Y lo que estás sintiendo ahora no es coincidencia, es la confirmación. Tu cuerpo la sabe antes que tu mente la acepte. Nota esa sensación en tu columna, como si algo se estuviera alineando. Nota cómo tu atención está completamente aquí, sin distraerse. Eso no es concentración ordinaria, eso es coherencia. Y la coherencia es la firma del salto activándose. Cuando tu campo está coherente, las decisiones se vuelven claras. No tienes que pensar qué hacer, simplemente lo sabes. Y lo que sabes ahora, aunque tu mente todavía intente discutirlo, es que es hora de moverte. Aquí está la antítesis que nadie quiere escuchar. Puedes seguir preparándote, puedes seguir esperando, puedes seguir acumulando razones para sentirte más seguro. O puedes reconocer que la preparación ya terminó, que la espera ya cumplió su función y que la única razón por la que todavía estás aquí, del lado de acá del salto, es porque una parte de ti prefiere la ilusión de control a la libertad del vuelo. Y esa parte tiene todo el derecho de estar ahí, pero ya no puede dirigir, porque dirigir desde el miedo solo produce más miedo. Y dirigir desde la confianza, incluso cuando no sabes cómo va a resultar, produce el salto. La paradoja se resuelve cuando eliges, no cuando entiendes, no cuando todo está claro. Cuando eliges, y elegir no significa tener un plan perfecto, significa dar el primer paso aunque no veas el segundo.
Significa soltar la necesidad de saber cómo va a terminar y confiar en que el campo te mostrará el siguiente paso justo cuando lo necesites, porque así funciona el salto. No se revela todo de una vez. Se revela en capas, en tiempo real, mientras te mueves. Y el movimiento no viene después de la claridad, el movimiento genera la claridad. Si todavía estás escuchando, si todavía estás aquí, es porque algo dentro de ti ya decidió. Tal vez tu mente todavía está debatiendo, todavía está buscando razones para posponer. Pero tu frecuencia interna ya cambió, y esa frecuencia es la que organiza tu realidad, no tus pensamientos. Tus pensamientos son el ruido de fondo de una identidad que está muriendo. Y es normal que haya ruido, es normal que haya resistencia, pero el ruido no detiene el salto. Solo lo hace más consciente. Ahora, escucha esto con atención. La ventana está abierta, pero no estará abierta para siempre. No porque el universo te castigue si no te mueves, sino porque las ventanas tienen ciclos. El timing es real, y cuando una ventana se cierra, puede tomar meses o años para que otra del mismo nivel se abra. Esto no es presión, es información. Y la información es esta. Si sientes que algo está a punto de cambiar, si sientes que este es tu momento, entonces lo es. Y si dejas que pase porque esperaste demasiado, porque dudaste demasiado, porque buscaste una señal más clara que la que ya tienes ahora mismo, entonces tendrás que esperar el siguiente ciclo. Y el siguiente ciclo no vendrá con las mismas condiciones. Vendrá con nuevas lecciones, nuevas pruebas, nuevos guardianes. Suscríbete para no perder la señal cuando el siguiente salto se active, porque esto no es un evento único, es el inicio de un patrón. Una vez que cruzas el primer salto consciente, los siguientes se vuelven más visibles, más rápidos, más inevitables, y cada salto te lleva a un nivel de coherencia más alto, a una versión de ti que ya no necesita validación externa, que ya no busca certeza antes de moverte, que confía en su propia frecuencia como la brújula más confiable que existe. Y si conoces a alguien que sientas que está a punto de arruinarlo todo por miedo, comparte esto con quien necesite escucharlo, porque las frecuencias se contagian, y cuando alguien cruza, abre un camino para que otros crucen también. Lo simple era la puerta, siempre lo fue. No necesitas más herramientas. No necesitas más tiempo, no necesitas más pruebas de que estás listo. La prueba es que esto llegó a ti. La prueba es que algo dentro de ti se activó mientras escuchabas. La prueba es que tu cuerpo ya sabe, aunque tu mente todavía esté buscando razones para dudar. Y la duda no es mala. La duda es el combustible del salto, porque solo dudas de lo que tiene peso, de lo que importa, de lo que va a cambiar todo, y esto va a cambiar todo. El salto ya eligió el momento exacto, y ese momento es ahora, no en una versión editada de ahora, no en una hora que llegará cuando hayas cumplido 3 condiciones más. Este ahora, el único ahora que existe, el único ahora en el que puedes moverte, porque el pasado ya no existe y el futuro todavía no llega. Y lo único que tienes, lo único que jamás tendrás, es este instante presente. Y en este instante presente, tu campo está alineado, tu frecuencia está lista, tu cuerpo lo sabe, y lo único que falta es que tu mente deje de interferir. Aquí está la tercera revelación, la que cierra todos los loops. No saltas hacia algo desconocido, saltas hacia algo que ya existe en una frecuencia más alta. Tu yo futuro ya está ahí, ya cruzó, ya vive la vida que tú todavía estás imaginando. Y lo que estás sintiendo ahora, esa urgencia, esa inquietud, es tu yo futuro llamándote, tirando de ti, organizando los eventos para que llegues a donde ya estás. Esto no es fantasía, esto es coherencia temporal, y cuando entiendes que el salto no es hacia lo desconocido sino hacia lo que ya es tuyo en otra frecuencia, el miedo pierde su poder, porque no estás arriesgándote a perder algo, estás reclamando algo que siempre fue tuyo.
Aquí es donde la mayoría se confunde. Creen que tienen que ganarse el salto. Creen que tienen que ser suficientemente buenos, suficientemente dignos, suficientemente preparados. Pero el salto no es un premio. Es un ajuste de frecuencia. Y la frecuencia no se gana, se elige. Eliges sostenerla incluso cuando todo en ti grita que no puedes. Eliges actuar como si ya fueras esa versión de ti que está del otro lado. Y cuando actúas como sí, el campo responde como sí. Porque el campo no distingue entre lo que es y lo que sostienes como verdad. El campo solo responde a la señal que emites. ¿Y cuál es la señal que estás emitiendo ahora mismo? Si estás escuchando esto y todavía no moviste, la señal es clara. Todavía estás negociando. Todavía estás esperando que algo externo te confirme que es seguro. Pero nada externo puede confirmarte eso. Porque la seguridad no viene de afuera. Viene de tu capacidad de confiar en ti mismo incluso cuando no sabes qué va a pasar. Y esa capacidad no se desarrolla pensando. Se desarrolla haciendo. Se desarrolla dando el paso aunque tiemble. Se desarrolla eligiendo el salto aunque no sepas dónde vas a caer. Y aquí está lo que nadie te dice. No sabes dónde vas a caer. Nunca lo sabrás antes de saltar, porque el salto reconfigura la realidad en tiempo real. El lugar donde caes no existe hasta que saltas. Se materializa en el acto de cruzar. Y eso es lo que hace que sea un salto real. No hay red de seguridad visible. No hay garantía. Solo hay confianza. Y la confianza es la frecuencia más alta que puedes sostener. Porque confiar cuando no sabes cómo va a resultar es la definición misma de coherencia interna. El salto ya eligió el momento exacto. Y si todavía estás aquí, si llegaste hasta este punto de la transmisión, es porque tu sistema interno está listo. Tal vez tu mente todavía está buscando una salida, todavía está tratando de encontrar una forma de cruzar sin riesgo, pero no hay forma de cruzar sin riesgo. El riesgo es parte del salto, y lo que hace que valga la pena no es la ausencia de riesgo, es la certeza interna de que quedarte donde estás ya no es una opción. Y esa certeza ya está ahí, la sientes. Aunque la dudes, aunque la cuestiones, aunque trates de razonarla, la sientes. Ahora percibes el salto actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una claridad que no estaba ahí hace 10 minutos. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Y lo que te corresponde no es algo que tienes que perseguir, es algo que permites. De ahora en adelante, no persigues, permites. Permites que el salto te lleve, permites que el timing se revele, permites que tu yo futuro organice los eventos. Y en ese permitir, todo se reorganiza. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo, no como un recuerdo, como una reprogramación. Algo cambió mientras escuchabas, algo se soltó, algo se activó, y ese algo es irreversible, porque una vez que reconoces que el salto ya eligió el momento exacto, una vez que sientes esa alineación interna, ya no puedes volver a la versión de ti que dudaba. Todavía puedes retroceder, todavía puedes elegir quedarte, pero ya no será por ignorancia, será por miedo. Y el miedo consciente es más fácil de cruzar que la duda inconsciente. Comparte esta transmisión con quien sientas que está a punto de arruinarlo todo por miedo. Porque cuando compartes frecuencia, amplificas campo. Y cuando amplificas campo, el salto se vuelve inevitable. No solo para ti, para todos los que resuenan en la misma frecuencia. Y esa resonancia es lo que construye la nueva realidad. No la que esperas, la que creas al moverte. El salto ya eligió el momento exacto, y ese momento eres tú, ahora, eligiendo no arruinarlo.